Ok, entonces, a ver, vamos a continuar ya con un nuevo estándar que es netamente abocado al proceso de mantenimiento de software. Ya tenemos en cuenta que siempre todos los estándares que estamos estudiando están orientados a lo que es software. Para ello vamos a entrar ya al capítulo 3 de nuestro desarrollo de sílabus. Ya nos quedaría solamente el 3 y finalizamos, si no me equivoco, con el 4. A ver, eso también lo vamos a verificar. Pero el más larguito siempre es el 12207, ya el que hemos desarrollado. Y vuelvo a repetir, como se habrán dado cuenta, pues son puntos bastante largos, ¿no? Hartos puntos que se tocan en la 12207, los cuales hemos ido desarrollando pues los más importantes, ¿no? Los que de repente se utilizan más y lo que realmente nos va a ayudar en el desarrollo de nuestra profesión, ¿no? En algún determinado trabajo que ustedes ya empiecen a tener. Entonces, veamos, a ver, voy a compartir porque si no, no van a ver. Ya, ahora sí. ¿Se ve la pantalla? ¿Me confirman? Sí, ingeniero. Ya, ok. Ya, miren, hoy día vamos a hacer otra ISO. ¿Sí? La ISO, la 14764. Esta ISO trata de lo que es el mantenimiento de software, ¿no? Muy parecido y abocado al curso, ¿no? Estándares de mantenimiento, ¿no? E implementación de software, ¿no? Entonces ya estamos entrando a lo que es mantenimiento, ¿ya? ¿A qué le denominamos mantenimiento a un software? Ya habíamos visto en las etapas anteriores, ¿no? Que el proceso de mantenimiento de software incluía, pues, digamos, a complementar cosas pequeñas que de repente les falta al software, o hacer pequeñas correcciones, ¿no? O de repente a poner una ventanita más de un mensaje, digamos, ¿no? Entonces, pequeñas correcciones que un software que se puedan realizar. A eso le llamamos mantenimiento, ¿no? No es muy parecido al mantenimiento de hardware, ¿no? Limpieza, ¿no? Reemplazo de algunos elementos, potenciación, ¿no? Entonces, es un poquito diferente, ¿no? ¿Por qué? Ustedes dirán, pero si también podemos limpiar el software, ¿no? Con un antivirus, todo eso, ¿no? Pero se parte ante la premisa de que el software, pues, no puede ser destruido, no se desgasta tampoco, ¿no? Si es que es, digamos, mm, si no se malora el software, ¿no? Solo a no ser que se estropee, pues, las unidades donde están almacenados, que ya sería otro tema, ¿no? Ya no sería referente al software, sino sería al proceso de almacenamiento. Ya. Entonces, vamos a ver la ISO, la 14764. ¿Ya? Específicamente la norma es la ISO, me falta la I acá, es la ISO IEC 14764. ¿Ya? Esta norma ha sido, ¿no? Digamos, su última modificación ha sido el 2006, aunque debe haber más modernas, pero ya con algunas variantes, pero salió el 2006 ya esta norma. Y esta norma es un estándar, ¿no? Es un estándar que aplica, pues, la gestión de procesos con referente al mantenimiento de software, ¿ya? Y estas tareas, ¿no? En las cuales nosotros tenemos que realizar el mantenimiento, ya están descritas en la norma ISO 12207, ¿no? Entonces es una extensión, podríamos decir, del 12207, pero para especificar algunos detalles, digamos, más puntuales en referente a lo que es mantenimiento de software. Entonces, esta norma es parte de la familia, ¿no? del ISO 12207 que hemos visto, ¿no? Que veía, pues, el ciclo de vida del software. Entonces, la ISO 12207 habíamos visto que ofrece un marco para todos los procesos del ciclo de vida del software,
¿ya? Entonces, adoptamos estos procesos y los especificamos un poco más para efectos del mantenimiento. Entonces, veamos un poco más. Vamos a ver una definición, ¿ya? La ISO, la 14.000, la, la 14.764, que es acerca del mantenimiento, ¿ya? Se refiere a lo que es, ya hemos visto, mantenimiento. Y este ISO nos va a proporcionar, ¿ya?, el soporte, digamos, para los procesos que van a incluir el mantenimiento de software. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que realizar? Y algunas definiciones también dentro de este conjunto de, de tareas que realizamos en mantenimiento, ¿ya? Vamos a ver que hacer mantenimiento de software implica muchas tareas que a veces no nos imaginábamos que tenemos que realizar. Ya cuando estamos en el trabajo, estamos en una empresa de mediana o grande envergadura, ahí sí ya se notan pues las dificultades. Pero si es una empresa pequeña, a veces ni las notamos, ¿no? Y en algunas ocasiones pues obviamos algunos pasos, procesos, ¿no? Entonces, pero cuando ya se trabaja en empresas grandes en una forma muy formalizada, ahí se nota enormemente la diferencia de todo lo que tenemos que realizar. Que a veces un simple proceso de mantenimiento se puede tornar una infinidad de tareas que hay que realizar. Y van a ver que sí es de esa forma, ¿no? Que son tareas que las tenemos que realizar porque están definidas, por ejemplo, en un estándar. Y si están definidas en un estándar es por algo, ¿no? Es porque dan buenos resultados. ¿Cuál es, digamos, la forma en que a veces nosotros actuamos en hacer mantenimiento de un software? Vamos a hacer mantenimiento de un software, decimos, ¿no? Entonces empezamos a ver pequeños errores que tenga, ¿no? Y para los que encontremos, pues de repente lo hacemos fácilmente, pero sin embargo, ya, si buscamos exhaustivamente, nos vamos dando cuenta que hay mucho más trabajo que hacer. No solamente eran pequeñas correcciones, como ya les decía, ¿no? Sino había que hacer otras actividades más, como por ejemplo las migraciones, ¿ya? Yo les cuento, por ejemplo, algunas experiencias, ¿no? Entonces vamos a hacer mantenimiento del software. Pero ¿por qué le vamos a hacer mantenimiento? Porque se resulta que se ha adquirido, digamos, nuevos servidores más potentes en los cuales nosotros queremos que ese software, ¿no?, esté en ese nuevo hardware. Entonces, para ello vamos a hacer mantenimiento, ¿no? Y ahí ya estamos incluyendo un proceso de migración, por ejemplo, ¿ya? Y en el proceso de migración a veces hay muchas sorpresas, ¿no? A veces muy desagradables, ¿no? Nos damos cuenta que a veces el software ya no está diseñado para el nuevo sistema operativo que tiene el servidor, digamos, ¿no? ¿Ya? Nos damos cuenta, por ejemplo, que hay nuevas versiones, por ejemplo, de servidores web en los que corre la aplicación y nos damos cuenta que la versión en la que está hecho el software no soporta algunas librerías de esto, ¿no? O de repente el nuevo software no tiene las librerías que son de repente muy antiguas con las que trabaja el software. O sea, una infinidad de problemas que se pueden presentar, ¿sí? Esto ya a veces lo aprendemos, ¿no?, duramente cuando ya estamos en el trabajo, en la cancha, como dicen, ¿no? Y se ve. Para ello, entonces vamos a ver pues estos detalles, estos elementos que a veces nos olvidamos y lo pasamos por alto. Entonces el estándar pues nos dice, ¿no?, nos hace recuerdo, esto más tenemos que hacer, esto más y esto, ¿no? Con con la finalidad de que no nos olvidemos de ningún detalle en la parte del mantenimiento de software. Entonces, dentro del mantenimiento vamos a tener unas actividades previas, ¿no?, a la entrega, que incluye pues algunas actividades destinadas para lo que es la planificación de las tareas, ¿no? O anticipar o preparar de repente algunas actividades necesarias para realizar el mantenimiento, ¿no? Como por ejemplo, les está hablando de actualización de la plataforma, ¿no?, del sistema operativo, de los servidores en los que va a correr,
¿no? De software, por ejemplo, queremos hacer mantenimiento y queremos que sea mucho más robusto y más segura nuestro sistema. Podemos hacer un mantenimiento de cambiar de versiones, por ejemplo, de gestores de base de datos, ¿no? De servidores web, ¿no? O algunos otros sistemas operativos, por ejemplo. Por lo general, a veces el cambio de un sistema operativo a otro, si especialmente es muy antiguo y a uno muy moderno, el proceso de mantenimiento se hace muy, pero muy tedioso y es un dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, hay muchos detalles a veces que considerar en lo que es mantenimiento. Bueno, las actividades después del mantenimiento, hay otras actividades posteriores, ¿no? Entre ellas pues estarán pues las pruebas, ¿no es cierto? ¿No? Que van a incluir o que tienen que incluir, por ejemplo, la documentación del mantenimiento que se ha hecho, ¿no? Los cambios que de repente se han hecho, ¿no? Las modificaciones que el software ha sufrido se tienen que documentar, ¿no? Y se tiene que tener registrado, ¿no? Incluso a detalle qué es lo que se ha cambiado. Esto con el fin para que nosotros podamos tener pues un material de respaldo ya para lo que es para posteriores, digamos, mantenimientos. O de repente a veces este mantenimiento no se concluyó y se tiene que seguir, ¿no? Entonces tenemos que seguir con lo que es algunos procesos se tornan largos, no solamente son pequeños. Bueno, entonces vamos a partir con lo que es una definición ya de mantenibilidad, ¿no? ¿A qué le llamamos mantenibilidad? Bueno, mantenibilidad va a ser la capacidad de un producto de software que puede ser, digamos, modificado. Obviamente modificado, pero sin malas consecuencias, ¿no? Si se modifica un software es para mejorarlo, ¿no? Entonces, si un software no se puede modificar, ya se tiene pues ahí que este software no es nada mantenible, ¿ya? Un ejemplo podría suscitarse. ¿Qué sucede si nosotros tenemos un software y solamente tenemos el código fuente? ¿Ya? ¿A qué le llamamos código fuente? Es un archivo que está grabado en ceros y unos que están escritos en instrucciones máquina, que son los archivos ejecutables, los .exe, los .com, ¿ya? No sé si alguna vez han probado a abrir un archivo .exe, .com. Ya cuando lo abren hay puros ceros y unos. Ya son instrucciones máquina. Que ahí nosotros no son grandes extensiones de ceros y unos que no entendemos nada. Ya, pero sí el computador lo entiende. Ya. A eso le llamamos pues archivos ejecutables, ¿no? Cuando nos dan solamente los ejecutables del software. ¿Sí? Entonces, en ese momento, pues ese software se pasa a ser un software que va a ser nada mantenible, ¿no? Que no se puede modificar, ¿sí? Para no estar en esos problemas, ¿no? Si el software tiene un ejecutable, ya siempre se debe acompañar también por el código fuente, ¿no? Para que ahí en ese momento recién pase a ser un software mantenible, ¿ya? Entonces, la mantenibilidad se define como la capacidad de un producto de software de ser modificado, ¿sí? Entonces, estas modificaciones pues van a incluir, como ya les mencionaba, pequeñas correcciones, mejoras del software, ¿ya? O adaptaciones o cambios de un determinado entorno que es el que el software de repente se tenga que realizar. Lo que les decía, ¿no? ¿Qué tal? Vamos a cambiar de entorno, vamos a cambiar de sistema operativo. Porque el sistema operativo en el que está corriendo el software es, digamos, Windows 2000 Server, ¿no? Hace ya 22 años, ¿no? Y incluso más, ¿no? Porque Windows 2000 creo que salió en el 97, 98, bueno. Entonces, miren, se cambia el entorno, ¿no? Y ahí puede haber varios problemas en los que se pueden suscitar. Por lo general, a veces esos problemas no se pueden resolver y se sigue manteniendo en tal como está en el sistema operativo. Y eso existe, en la actualidad existe ese tipo de software, así que no es que nunca nos vamos a topar con este problema, no, siempre se da, ¿ya? ¿Qué más? Los requisitos pueden cambiar,
¿no? Entonces el software ya ha ido funcionando un montón de tiempo y de pronto sale un decreto, digamos, digamos en software de ventas, ¿no? Y dice, ya las tiendas por decreto supremo, tal, o decreto ley, ya pueden también, o tienen que cobrar, digamos, en moneda extranjera de repente, yo qué sé, ¿no? Entonces, ahí puede haber algunos cambios, requisitos de cambios, ¿no? ¿No? Y algunas especificaciones funcionales que pueden cambiar, ¿no? Yo ya no quiero que el software sol- mm, opere, digamos, con una sola en la arquitectura, digamos, cliente-servidor, con un solo servidor, sino con varios servidores, podría ser, ¿no? Entonces, puede haber cambios, ¿no? Entonces, a esos cambios que el software pueda soportar, ¿no? Software que pueda soportar cambios, ¿no? En, en diferentes aspectos, entonces se le define como software mantenible. Espero que esté clara este concepto. Eh, a veces pequeños detalles o pequeñas correcciones que nosotros queremos hacer implica por detrás hacer enorme trabajo. Ya, esto suele suceder. Pero a veces el usuario dice, solamente quiero que cambies esto nada más. Pero no sabe que solamente cambiando eso implica cambiar a veces gran parte del código, ¿no? De la parte de programación. A veces así son los problemas críticos. Entonces a eso se le denomina pues el efecto dominó, ¿ya? Se determina un cambio de un producto de software, ¿ya? Y este puede generar pues un efecto dominó en muchos elementos del software, ¿no? Y pueden a veces acarrear grandes consecuencias. Ese cambio pequeño que de repente que se ha realizado puede generar grandes consecuencias de mal funcionamiento, por ejemplo, de software, ¿no? Entonces, miren, a veces el mantenimiento se torna crítico, ¿no? Es tan crítico que yo les aseguro que todos los profesionales de nuestra área, ¿no? De ingenieros de sistemas, informáticos técnicos profesionales, le tienen miedo a veces a lo que es mantenimiento, cambio, ¿sí? Y le tienen miedo porque la han vivido. Eso sí, se vive pequeños cambios, a veces eso implica grandes esfuerzos en algunos casos, ¿no? Eso se tiene que ver. Lamentablemente eso se vive con la experiencia, ¿no? Uno cuando no la vivió, pues no la siente, ¿no? Pero a veces dice, no, pero si es un pequeño cambio. No, a veces esos pequeños cambios acarrean múltiples problemas, ¿no? Actualmente, por ejemplo, me cambiaron de servidor a un sistema, ¿sí? Y bueno, ellos dicen, no, es cambio de servidor rápido, ¿no? Ya tengo 2 semanas y el sistema todavía no se ha terminado de corregir, ¿no? Un poco por falta de tiempo y detectando los problemas de ese cambio, lo único que cambió era la versión, ¿no? Del servidor web, nada más, uno más moderno, ¿no? Y eso implica, pues, uno, encontrar dónde está el problema, dos, las correcciones, tres, a veces las correcciones implican rehacer todo, un componente, bueno, entonces en ese aspecto es un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿qué más? Procesos de mantenimiento, ya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que, en el mantenimiento tenemos que hacer varias tareas, ¿no? Y si se habrán dado cuenta a veces, no, mantenimiento, qué fácil, no, pero no, a veces es un dolor de cabeza. El proceso de mantenimiento pues, propone, pues, según la norma, algunas tareas que tenemos que realizar, ¿no? Y para ello, pues, están estas normas, estos estándares que nos describen, pues, las tareas necesarias que nosotros tenemos que realizar para hacer algunos cambios en el software, ¿no? Entonces, básicamente el mantenimiento va a ser pequeños cambios de software, ¿no? Que puedan existir. Bueno, las personas encargadas del mantenimiento lo que tienen que hacer es asegurarse, ¿no? Que el proceso de mantenimiento no tenga consecuencias malas, ¿no?
Y para asegurarnos que eso no suceda, ¿no? Hay estándares como este, la 14764, ¿no? Nos va a proporcionar los pasos que debemos seguir con el objetivo de llevar pues una tarea de mantenimiento sin problemas. ¿Ya? Entonces, mire, qué tan importante, miren, es este estándar para no tener problemas. Y es muy importante. Cuando uno no la vivió, pues eso no, a veces le restamos importancia. Ah, no, es mantenimiento, qué fácil, ¿no? Y a veces el proceso de mantenimiento lo tenemos que planificar muy bien, ¿no? Porque nos puede salir algo mal, ¿sí? Y lamentablemente a veces solo aprendemos con la experiencia, con las malas experiencias, ¿no? De cómo actuar, ¿no? Ir con paso a paso, ¿sí? No hacerlo de forma alocada a veces, ¿no? Siempre pensando en algunas consecuencias. Entonces, vayamos a la parte de implementación de proceso. Entonces, vamos a implementar estos procesos y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que hacer una serie de tareas, ¿no? Tareas a desarrollar. Pero para desarrollar estas tareas necesitamos pues información, entrada, ¿no? Los datos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las entradas o inputs, ¿no? A nuestro proceso de mantenimiento, ¿no? Entonces, uno va a ser pues la línea base de eh, pertinente, ¿no? Entonces tenemos que trazar, ¿no? Cómo vamos a hacer nuestro mantenimiento. Algo muy importante en el mantenimiento es, por ejemplo, darnos siempre tiempo. Ya, eso es algo muy importante. Por ejemplo, ya, mm, nos dicen, ¿sabes qué? Antes de hacer este proceso, quiero que implementen un formulario de control antes de llegar, ¿ya? Para ellos a veces, para la persona solicitante es simplemente un formulario simple, pero por detrás puede implicar muchas tareas, ¿no? Hasta incluso que de repente lo que ellos quieren implementar esté en el medio de se me ocurre ver algo difícil, de un procedimiento, digamos, eh, de un, de un procedimiento almacenado en la base de datos. Entonces eso debe implicar, uno, partir ese procedimiento almacenado en la base de datos en dos, meter el proceso del formulario y todavía crear otro para ejecutar el que se va a incluir y otro más para la segunda parte de la ejecución. O sea, puede implicar muchas cosas, ¿ya? Entonces, tenemos que trazar una línea base para poder, digamos, establecernos pues los tiempos. Si yo con la experiencia, digamos, pienso que lo voy a hacer eso en un día, ya, eso lo hago en un día, pero un día sin problemas, ya, y siempre démonos un par de días más, por lo menos, por si es que ocurre un problema y en el siguiente día, pues lo resolvemos y para el siguiente, para el tercer día recién ya tener los resultados finales porque tenemos que probarlo, ¿no? Algo así, ¿no? Si yo lo pienso desarrollar, digamos, en una semana, el mantenimiento, démonos unos tres semanas, porque siempre ocurren problemas, dificultades. Siempre ocurre esto. Entonces, trazarnos una línea de tiempo considerando siempre las dificultades, considerando siempre las pruebas. Yo tengo que probar algo que se está implementando, ¿no? Porque ese cambio o esa ampliación puede tener un efecto dominó en otros procesos. ¿Qué más? La documentación del sistema, si está disponible o no. Yo voy a hacer un mantenimiento, pues lo primero que tengo que asegurarme es que el software esté documentado, ¿sí? Sin la documentación me voy a demorar mucho más porque todavía tengo que hacer la documentación, tengo que comprender el código, tengo que hacer una serie de tareas, ¿ya? Miren, qué importante la documentación solamente para hacerla un mantenimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí voy a poder de repente indagar algún problema que se pueda suscitar, ¿no? Hasta incluso con la documentación yo voy a evaluar si es posible o no hacer ese mantenimiento o esa expansión del software que se quiere hacer,
¿ya? La documentación es una de las entradas primordiales, ¿no? Y como ya les había mencionado, pues la documentación es nula en nuestro país a veces de lo que es software, ¿no? Entonces, una tarea enorme por hacer. ¿Qué más? Una modificación de solución. O sea, si alguien ya hizo un mantenimiento anteriormente, también debe estar documentado, ¿ya? O de repente por lo menos el informe, ¿no? El informe de incidencias que se tuvo, ¿no? Por lo general eso ayuda bastante. Si hay incidencias, la incidencia tal, el error es tal, tal, tal. Esto es muy importante porque si yo quiero hacer una modificación, porque de repente genera un pequeño error, ¿ya? Por lo menos tengo que indagar, ¿no? Varios detalles de ese error. En qué momento ocurre el error, cómo ocurre el error. Lo más usual es que, bueno, lo que se hace y lo que yo hago también a veces, a ver, muéstrame cómo se genera el error, le decimos, ¿no? Entonces al usuario. Entonces le decimos, no, a ver, empieza a procesar, tal, dice, mire, voy haciendo esto, y miren, y me salió este error, me dice, ¿no? El usuario, ¿sí? Pero, ¿por qué le decimos que nos muestre? Porque en ese momento estamos viendo varios detalles, ya lo estamos viendo como un ojo de programador, ¿no? Y tú estás revelando, miren, está pasando esto, hace el primer proceso. Hace esta acción, llama al otro proceso. Incluso a veces sacamos con una pantallita de evaluación de recursos, de consumo de recursos. O sea, miren, varios detalles estamos haciendo. Pero ¿qué sucede si no podemos hacer eso? Pues por lo menos tenemos que tener un documento, un informe de esos errores. Y si es que hacemos esos informes, tienen que ser con esos detalles, en tal proceso, en tal fecha, con tales datos, con tal, se produjo tal error en tal momento, en tal módulo, todo bien detallado, ¿no? Entonces, mire, para el mantenimiento, mire, ¿qué tareas, no? Si no tenemos la documentación, no tenemos los informes, tenemos que generárnoslos nosotros, ¿no? ¿Qué sucede si vamos a una empresa que tiene software y no tiene todo esto? Primero tengo que hacer la documentación, ¿no? Lo más importante, ¿no? Las tareitas que les he dejado, hay un poquito para que vean cómo se hace, ¿no? Cómo se hace, digamos, la última tarea que es la documentación del diseño de base de datos, ¿no? Entonces, hay varios ejemplos, ¿no? Porque me sirve enormemente, ¿no? El anterior, el diagrama de clases, ¿no? Cómo está distribuido el software, ¿no? A veces no sabemos cómo está distribuido el software y en qué parte vamos a hacer las modificaciones, los errores o encontrar, ¿no? Entonces, si tenemos el diagrama de clases, ya, y ese está bien detallado, rápido vamos a encontrar dónde tenemos que hacer el mantenimiento, ¿ya? Y si es que hay algunos errores, pues los informes, ¿no? Y los informes tienen que ser bien detallados. Si ese informe no está bien detallado, tenemos que hacer lo que les había explicado, ¿no? O sea, el caso que había hecho, ¿no? A ver, vamos con el usuario y le decimos, a ver, haz el proceso que genere error y lo hace en tu delante, ¿no? Y tú vas observando qué proceso hace, qué es lo que hace. Y es más, si todavía no te quedas todavía en ese paso, ya en la práctica, al final vas a tu centro, a tu laboratorio, ¿no? Al centro de cómputo y vuelves a generar el mismo error. Pero ya lo haces paso por paso y sacas ventanas con recursos consumidos, con peticiones, ¿no? Pones la consola, pones en escucha al servidor, pones en escucha al cliente, entonces ya haces la misma prueba, pero en una prueba de laboratorio se llama, ¿no? Entonces ya vas obteniendo más y más detalles hasta que encuentras el error en esta parte, ¿no? Por lo general eso sucede, ¿no? Y eso es una tarea también que toma tiempo, miren. Y es más, si todavía no conoces el código, tú no lo has programado, entonces esa es una tarea mucho más tediosa, ¿sí? Si cuando uno desarrolló un sistema y quiere hacer pequeñas correcciones, se demora a veces un montón, ¿no? Lo que yo les decía del ejemplo anterior, ¿no? Tengo un sistema, ¿no? Se cambió de servidor, ¿no? Y aparentemente corría bien, pero al final los resultados no votaban, no registraban, no se registraban. Entonces, ir paso por paso, ir y hasta encontrar en qué partes está el error, ¿no?
y empezar a corregir, ¿no? Y todavía si es que el archivo es grande, tienes que ver parte por parte, ir corriendo las primeras líneas, después de este proceso, ir haciendo paso por paso hasta encontrar en uno de los pasos que se produce el error y de ahí empezar recién. Miren, con todo eso que hemos hecho, recién estamos en esta tarea, en las entradas, en las entradas y los inputs para hacer el mantenimiento. ¿Ya? Y como les digo, miren, para mí, en esa etapa de mantenimiento, ya me implicó 2 semanas de trabajo solamente para definir bien las entradas. ¿Ya? Y ahora sí, recién cuando ya tenemos las entradas todas bien claras, las ideas, pasamos a lo que son las tareas. Las tareas. En las tareas lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿no? Uno, facilitar que el promotor del software ya comprenda el concepto de mantenimiento a su alcance, ¿no? Lo que les decía, pues el promotor nos va a decir, ah, sí, solamente es un pequeño cambio. Pequeño no, pequeño se ve, pero por detrás puede ser un montón de cosas. Entonces eso se tiene que hacer comprender. ¿Por qué? Porque uno, si es que él lo va a considerar que es pequeño, le va a decir, ah, eso lo haces en a lo mucho 2 horas, ¿ya? Pero puede ser mucho más, ¿no? Puede ser mucho más, ¿no? Entonces, y dos, en la línea base, a veces cuando el sistema está ejecutándose, esto demora mucho y se hace en un ambiente de prueba, entonces el mantenimiento, y una vez que ya está bien, recién se pone a producción, bueno, esto es todo un proceso. Después, ¿qué más? El responsable del mantenimiento debe ser designado por escrito. Esto es muy importante. ¿Por qué tiene que estar designado por escrito el responsable del mantenimiento? ¿Qué sucede si el mantenimiento, en vez de arreglar algo, malogró más las cosas? ¿No? Entonces ya tenemos responsable, ¿no? Y si una persona ya es responsable, pues yo les aseguro que se va a poner más empeño en esa tarea. Se va a asegurar de que ese mantenimiento sea un éxito, no sea un fracaso, ¿no? O sea, se va a asegurar esta persona que tenga todas las entradas necesarias, ¿no? Y es más, incluso va a ponerse a pensar cuáles son las consecuencias de que podría acarrear si es que falla algo, ¿no? Entonces esto es muy importante, ¿no? Tomar en serio lo que es mantenimiento, ¿no? Miren, como es una tarea muy pequeña, está implicando muchas otras cosas, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Mantenimiento, ¿no? A veces en concepto decimos, no, mantenimiento implica esto, pero miren, implica mucho, mucho más. ¿Ya? Otra tarea que se tiene que realizar es determinar los costos de mantenimiento, ¿ya? A veces no es pequeño, ¿no? Pequeño, miren, ya tenemos 2 semanas de trabajo y eso yo no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con 3 personas, digamos, ¿no? Entonces hay un costo, miren el costo, ¿ya? Y el coste del tiempo que tú también vas a invertir, ¿no? Y de repente vamos a requerir de más programadores para hacer ese mantenimiento, yo qué sé, hay un costo, ¿ya? Hay un costo. ¿Qué más? Realizar la evaluación del mantenimiento del sistema. Tenemos que evaluar, ¿no? Ese mantenimiento, ¿no? Uno, tenemos que evaluar si es factible o no, ¿no? Entonces, dos, tenemos que evaluar si realmente tiene solución o no, ¿no? A veces puede ser que no tenga. Algunos procesos de mantenimiento pues se truncan porque no se puede, el software en ese aspecto no es mantenible, digamos, ¿no? O algo así, ¿no? O implica hacer todo un cambio, digamos, enorme. Por ejemplo, yo tengo un sistema que quiero, digamos, hacer varios cambios, ¿ya? Quiero que soporte más elementos y eso implica hacer un rediseño de la base de datos. Y eso implica hacer todo el software y ese módulo de nuevo. Entonces, ahí hay un sistema de evaluación, ¿no? Entonces ya, esta parte para mí no es mantenimiento, ¿no? Sino implica hacer un nuevo proyecto. Entonces ya, ¿qué concluyo? Que no se puede hacer mantenimiento o los costes de ese mantenimiento son muy altos, tan altos que mejor hacemos un nuevo proyecto, o un nuevo software o un nuevo módulo para este proceso. Entonces miren, hay un tema de evaluación. ¿Qué más?
La documentación, documentar el proceso de mantenimiento utilizando el procedimiento de operación. Todo tenemos que documentar. Hemos hecho un cambio, tenemos que documentarlo y tenemos que anexar para el documento. ¿Por qué? Porque si lo dejamos sin documentar, otro equipo de trabajo que quiera seguir ampliando acá unos años de repente va a coger el documento inicial y si no le hemos puesto los cambios que hemos hecho, ni se van a percatar que hay esos cambios y se puede cometer muchos errores. La documentación también es muy importante en el mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, hemos cambiado esta clase y le hemos aumentado este método, esta característica, ¿no? O hemos cambiado esta consulta por esta otra consulta, o hemos agregado tales campos en las tablas para que soporte, tal. O sea, ya documentar, ¿no? Y detallar lo más claro posible y lo más técnico posible. ¿Qué más? Las principales salidas. Miren, ya hemos hecho todas estas tareas. Miren que de algo pequeño, miren qué tanto tenemos que hacer. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a salir? Ya, la salida va a ser el plan de mantenimiento, ¿no? Esta línea base que hemos empezado a hacer, ¿no? Vamos a hacer un plan de mantenimiento. Todas estas tareas las vamos a poner en una línea de tiempo, quiénes las van a realizar, ¿no? ¿Qué implica hacer estas tareas, ¿no? Es el plan de mantenimiento, ¿ya? 2, el procedimiento de mantenimiento, ¿no? ¿Cómo vamos a proceder, ¿no? Entonces ya detallando un poco más el plan. Después, el manual de mantenimiento, ¿no? De repente adoptamos una metodología. El manual de mantenimiento va a decir, esto tenemos que hacer, ¿no? Una secuencia, ¿no? ¿Qué más? Planes de retroalimentación del usuario. Cómo nosotros vamos a finalizar el mantenimiento, tenemos que indicarle todavía al usuario, hemos hecho estos cambios y ahora funciona de esta forma, tal. Miren, ahí hay un plan de retroalimentación, ¿no? Entonces ya tenemos que ir regresar a los usuarios y le decimos, no, ¿sabe qué, señor usuario? Ya hemos corregido esta parte y ahora funciona de esta forma, tal. Entonces bien, tiene que haber una capacitación, una retroalimentación al usuario, ¿no? Y miren, no implican solamente eso el mantenimiento. En algunas partes de repente sí, ¿no? Porque el usuario no interactúa o para él no se va a ver los cambios, ¿no? Entonces, pues en ese caso, pues ya no haremos esta etapa, ¿no? Y lo que sí siempre hacemos es evaluación del mantenimiento, ¿no? Decimos, concluimos la evaluación del mantenimiento. Con este mantenimiento se ha corregido esto, ¿no? Una evaluación, ha sido muy buena el trabajo en el mantenimiento. O también puede concluir con lo siguiente, no se pudo hacer el mantenimiento en tal etapa porque en este punto el software no es mantenible, digamos, ¿no? O implica desarrollar todo el módulo de nuevo, de cero, ¿no? Por eso es que no se realizó el mantenimiento y se deja para otro proceso de realizar un nuevo proceso, ¿no? Entonces, tiene que haber una evaluación del mantenimiento. Miren, entonces, la implementación del proceso de mantenimiento, miren cómo nos resultó, ¿no? Bastante trabajo, ¿no? Bastante trabajo. Por eso es que le decía al inicio, ¿no? Que muchos profesionales pues le tienen miedo al mantenimiento del software y se toca con pinzas, ¿no? A veces siempre se deja al final el mantenimiento, ¿ya? No porque no les guste, sino porque puede acarrear problemas, ¿no? Y es más, si es un software que está corriendo en toda la institución es un poco crítico. Y siempre a veces, yo les aseguro que siempre después de un mantenimiento, todos cruzamos los dedos y decimos, a ver, vamos a ver si aparecen más problemas o no. O si aparecen no problemas. Y siempre hay. Ingeniero, Sí, dígame. una consulta. Así como el trabajo es un poco complicado, eh, ¿cuánto es la remuneración en este tipo de actividades? Ya. O sea, el pago, me refiero. Mira, si te darás cuenta, para hacer un mantenimiento, por ejemplo, cuando obligadamente hacemos un mantenimiento, cuando hacemos una migración, ¿sí? El proceso de migración es costoso, ¿ya? Y por lo general, a ver, un sistema, digamos, de mantenimiento, una empresa te cobrará pues no baja de los 10.000 a 20.000 soles, porque implica varias cosas, ¿no?
ellos ya están previendo de que, voy a tener problema en esto, voy a necesitar un especialista en base de datos. Voy a tener problema en esto, voy a necesitar un especialista en servidores. Voy a tener problema en esto, voy a necesitar un especialista en programación en tal lenguaje. No, mira, ahí nomás ya hay tres. ¿Ya? ¿Y ahora cuánto te van a cobrar ellos? ¿No? Y, lo estoy programando, digamos, como les decía, ¿no? Ya está, lo puedo hacer en una semana, pero con los problemas otra semana y pruebas otra semana, 3 semanas. ¿Ya? Casi un mes, ¿no? Digamos. Casi un mes, digamos, de trabajo. ¿Ya? ¿Y cuánto te van a cobrar ellos? Ya, por lo general están acostumbrados a ganar, digamos, unos de 2.500 a 7, digamos. Es el rango, digamos. Que les pague, digamos, unos 3, ya en promedio. Y son 3 por 3 son 9.000 soles. Ahí nomás, solamente trabaja para pagar remuneraciones. ¿Sí? Por eso decía, más de 10.000. Ingeniero, Sí, dime. cuando se está realizando una migración, bueno, sabes que de un sistema a otro sistema existe un nivel de incompatibilidad. Ese nivel de incompatibilidad lo podríamos definir como un error, ¿verdad? O como una incertidumbre. Pero, ¿qué pasa si se hace la migración y se pierde información? Eh, ¿Usted la pasó alguna vez, alguna experiencia? Sí, se puede perder. A ver, yo Por ejemplo, siempre, la semana antepasada siempre, estaba... ya. Bueno, sí, 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 sí. Yo siempre para hacer cualquier cambio hay que hacer una copia backup. Siempre. Ya la experiencia te enseña con ingratas experiencias. Sí he perdido hace años pues datos, pero después ya no. Ya siempre un backup. Entonces ya de 2, 3 backups incluso, ¿no? La base de datos y el software. Base de datos y el software, base de datos y software. A veces creamos tantos backups que a veces ya ni sabemos cuáles son. Pero hay también técnicas y métodos para hacer eso. Y a ver, dime, querías consultar creo algo. Ah, sí, lo que pasa es que hace 3 semanas, eh, estábamos haciendo una migración y se perdió información. Claro, yo todavía soy estudiante, pero ya estoy tratando de involucrarme más en ese tema. Pero en esta empresa me llamó bastante la atención porque se perdió información y esa información fue valiosa y trataron de recuperar, pero yo lo defino como una negligencia Mm, del encargado porque no tenía el backup. Entonces, cualquier profesional en informática sabe, ¿no? Que debe tener un backup, pero qué hará pasado ese día con el personal, se que a le veces pasa, ¿no? No pasa. se olvida. Sí. Y es una experiencia dura y después, yo te aseguro que después ya no, nunca más me se va a olvidar. Primero copia acá, ya está. Sí, y después hago incluso yo para hacer cambios, a veces hago siempre mi copia acá. Siempre pasa algo. eh, y a veces, uh, yo recuerdo que una vez perdí igual así información, pero ya no me acuerdo de qué era, pero sí me acuerdo la sensación, ¿no? Pucha, ¿qué hora quedó? ¿No? Entonces, eso ya fue hace cuántos años, pues ya será pues, más de 20 años. Y desde ahí ya, pues ya uno ya aprendía, siempre su copia de acá, hasta de por gusto, ¿no? Porque te salvan. Y la otra alternativa, ya, por lo general a veces las bases de datos son lo más crítico, ¿ya? La otra alternativa es, por ejemplo, la base de datos tiene su sistema de backups, ¿ya? Y la base de datos Oracle, por ejemplo, es la más robusta. Ahí puedes recuperar todo, pero tienes que saberlo manejar. ¿Ya? Puedes recuperar hasta el segundo de tal año, de tal fecha. No sé. Pero eso hay que configurarlo y se puede hacer. ¿Ya? En cambio, en otros gestores de base de datos, eso tienes que tú manualmente, a veces en algunos tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, siempre. Sí, así enseñan las experiencias, siempre hay experiencias ingratas, ¿no? Que ya te dicen. Y para eso nos sirve el estándar, ¿no? El estándar dice, tienes que hacer esto, 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 entonces ya, pues, ya con eso vas aprendiendo.
¿Alguna duda, algún comentario más? En la base de datos hay una instrucción que se llama rollback. Ya, esa es la salvación. A veces. Bueno, a ver, entonces continuemos porque esta sesión es un poco larga, ¿ya? Y vamos a ver. Hay otro proceso que es el análisis de problemas y modificación, ¿no? Entonces habíamos visto que tenemos que analizar los problemas y ver las modificaciones que podemos realizar en lo que es el mantenimiento, ¿no? Entonces, a veces, como vuelvo a repetir, hacer mantenimiento, a veces uno lo piensa, repiensa y lo hace muchas cosas. Y la gran mayoría a veces no le gusta hacer mantenimiento de software porque es tedioso, es feo. ¿Por qué es feo? Porque a veces tienes que hacer mantenimiento de un software que tú no lo has hecho, que no lo conoces, ¿no? Eh, y hay algunas empresas que se especializan en lo que es migraciones, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahora tengo una experiencia de que se iba a contratar a una empresa, ¿no? Para hacer una migración, ¿ya? Con un presupuesto más de 10.000, ¿no? 20.000, cuánto iban a cobrar, no se sabe. Pero, si tienes tú el equipo, menos mal, pues ya se tiene un equipo un poco más sólido, tú lo puedes realizar, ¿ya? Pero si tienes el equipo necesario, ¿no? Los especialistas necesarios, tú lo puedes realizar. Pero eso es siempre con pies de plomo, ¿no? Y eso, les digo, la experiencia le enseña y el mismo jefe de TI pues ya lo sabe y lo piensa y lo repiensa, ¿no? Entonces, para un poco convencer eso que sí se puede, se hacen pruebas, ¿no? Primera prueba, salió en segunda prueba, ya, entonces ya, una vez que ya se tienen las pruebas, ya, entonces ahora sí, ¿no? Hacemos la migración, entonces, bueno, ya. Entonces vamos a hacer en esta parte el análisis, para hacer el análisis del problema y la modificación, también tenemos unas entradas, las tareas y salidas. Entonces, por ejemplo, para hacer el análisis del problema y modificación, las entradas van a ser lo siguiente. 1. Documentación del sistema, ¿no? Mire, siempre va la documentación del sistema. Yo no me puedo mandar ya a hacer algo si no tengo, pues no conozco lo que vamos a migrar, ¿no? Entonces, la documentación es la que me va a ayudar. No solamente nos vamos a quedar con la documentación, tenemos que corroborar todavía. Tengo la documentación, me voy al sistema y veo si efectivamente es lo que dice la documentación. Porque puede suceder que alguien ya le hizo un mantenimiento y esté totalmente distinto. Esa documentación entonces está obsoleta, ha habido cambios, entonces tengo que actualizar todavía la documentación. ¿Ya? Y les contaba de esa experiencia, ¿no? Y se toma, digamos, la iniciativa de hacer la migración debido a que dentro del equipo hay uno de los programadores que participó pues en el desarrollo del software, ¿no? Entonces, y tenía conocimiento de todo. Entonces, con esa confianza un poquito ya, ¿no? Vamos a hacerle, ¿no? Entonces ahí recién uno se atreve, ¿no? ¿Qué más? Información del estado de la configuración, ¿no? El estado de la configuración puede decir la documentación algo y la configuración había cambiado, ¿no? Que ya ha habido de repente otros procesos adicionales que no están documentados, ¿no? Entonces, la verificación. Requerimientos funcionales, ¿no? Definir qué es lo que hace. Cuando los sistemas son grandes, ahí es un dolor de cabeza, porque es función tal, y hay que estar verificando. Y es tiempo y cansancio hacer esa documentación. ¿Qué más? Requisitos de la interfaz, ¿no? ¿Qué requisitos deben tener las interfaces? Puede suceder que haya más de un tipo de interfaz, ¿no? A la interfaz nosotros le llamamos pues al formulario, ¿no? Que nos aparece de los sistemas. Pero también puede haber otra interfaz de comunicación con otro sistema, ¿no? O un servicio, ¿no? O un socket, ¿no? Que le llamamos. Entonces, bueno. O de repente otro medio de comunicación, ¿no? Eso a veces da miedo también en esa parte, ¿no? Por ejemplo, no sabemos cómo está manejando tal comunicación. A veces los sistemas se comunican con los bancos, se comunican con tal entidad, con la SUNAT,
¿no? Y de la SUNAT hay otras instituciones, es todo un tema. ¿Qué más? La salida de las actividades de procesos de implementación, las salidas que debe generar. Una vez que tengamos todas estas entradas, ya recién empezamos a hacer las tareas. 1. Determinar si el responsable cuenta con lo suficiente personal para implementar la modificación de prueba. Esto es muy importante, ¿no? Tenemos que determinar si tenemos el personal profesional especializado en las tareas que vamos a hacer, ¿no? Tenemos un profesional que nos va a dar soporte en lo que es la migración de base de datos, ya sí. Tenemos el profesional para que nos va a dar soporte en modificar el código porque está escrito en tal lenguaje y ya, sí. Tenemos personal que conoce todos los procesos porque uno es conocer la parte de programación y otra cosa también es conocer los procesos que se implementan, ¿no? O sea, puede haber una secuencia especial de algún proceso de la empresa, ¿no? Ya no del sistema, sino de la empresa. ¿Qué más? Determinar si el programa tiene un presupuesto adecuado para la implementación, ¿no? Eso es importante, ¿no? Si el presupuesto se tiene o no se tiene, ¿no? Como decía, ¿no? Así, un trabajo de un mes, ¿no? Tranquilamente ahí va a salir, digamos, unos 9.000 soles, 10.000 soles, podría ser, ¿no? Si se tiene ese presupuesto, entonces ya podemos ya iniciar, ¿no? Determinar si hay si hay suficientes recursos disponibles, si esta modificación afectará a proyectos en curso todavía, ¿no? Evaluar las restricciones del software, ¿no? Y del hardware que se tengan, ¿no? De repente tenemos hardware, pero el software no lo soporta, o al revés, ¿no? Determinar los costos a largo plazo y determinar el valor de ventajas que pueden generar el proceso de mantenimiento. Ya, una vez que tengamos todo esto, recién procedemos, ¿no? Miren, tanto para evaluar si hacemos o no hacemos. Y la salida, ¿cuál va a ser la salida? La salida va a ser el análisis del impacto, ¿no? ¿Cuál es el impacto que vamos a tener, ¿no? La documentación actualizada. Esto es muy importante, ¿no? Actualizar lo que ya tenemos, ¿no? Porque los cambios que hemos hecho se tienen que plasmar en un documento, ¿no? ¿Qué más? La prioridad inicial y los requisitos actualizados, ¿no? Los requisitos ya serán pues mayores porque se ha cubierto o se ha cumplido con algunos requisitos adicionales que se tenía el software. Entonces, miren, el proceso de mantenimiento se tornó muy trabajoso, muy costoso, ¿no? Por eso es que a veces la gran mayoría te tiene miedo a lo que es un mantenimiento, miedo a lo que es migración. Pero en algunos casos son obligatorios hacerlo y ahí ya pues obligado a trabajar. A ver, continuemos. Creo que nos falta todavía, nos va a faltar tiempo. Nos vamos a quedar en esta parte, ¿ya? ¿Alguna pregunta, consulta? Voy a ver para la grabación.